Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí con Cristóbal Basso, quien es de origen chileno, estudió la pedagogía en música en la Universidad Mayor, fue director de la Orquesta de Sonidos de Luz y aparte fue seleccionado como uno de los 50 mejores profesores del mundo y nominado en 2021 al Global Teacher Prize. Y justo eso queremos que nos platiques hoy, Cristóbal, sobre el proyecto que estás llevando a cabo con tus alumnos. Sí, es una orquesta, un ensamble, en verdad, de músicos con discapacidad visual, todos de la región metropolitana de Santiago, allá en Chile, y de distintas edades. Tenemos niños, ya algunos que son más adultos, casi son exalumnos, entre los 12 y los 27, 28 años. Wow. Y este proyecto nació como enfocado en la música más docta, más clásica, pero con el tiempo a mí en un momento se me ocurrió enseñarle un estándar de jazz. Y eso como para ellos fue como muy revelador, porque el jazz tiene estas instancias donde ellos pueden improvisar, pueden expresar realmente, no son solamente intérpretes musicales, sino que son creadores. Y después de que se me ocurrió montar esa pieza de jazz, no hubo vuelta atrás con ellos y quisieron siempre tocar jazz. Y en el fondo actualmente tocamos principalmente eso, jazz y folclore latinoamericano. Tenemos repertorio de Argentina, de Chile, de Brasil, de México, de distintos países de Latinoamérica. Y ha sido bien interesante porque para ellos se ha transformado en una como alternativa de vida igual. Yo con el tiempo, cuando llegué, este proyecto era muy escolar, pero como fue subiendo cada vez su nivel musical, lo fui tratando de profesionalizar, y en esa profesionalización también consideré el pago para ellos. O sea, cuando íbamos a hacer un concierto, se cobraba, y para que los músicos con discapacidad visual recibieran honorarios por presentarse. Entonces pasó de ser una banda casi escolar a ser como un proyecto ya más consolidado, como una opción laboral para ellos, y que fue muy bueno porque en su mayoría ellos son de distintas comunas, como te mencionaba, de la región metropolitana, y en algunos casos son algunos de comunas bien vulnerables. Entonces este ingreso aportaba a sus familias, aportaba a los hogares. Entonces como que la música se transformó no solamente en un hobby, sino que ya como en una opción laboral. Wow, pues por una parte sí ha sido un impacto muy positivo tanto ellos como para ti, ¿no? Sí, o sea, para mí es un honor trabajar con ellos, ha sido un regalo en mi vida. Aparte que se conecta mucho con mi infancia, porque cuando yo era chico, mi abuela estudió piano clásico y quedó ciega. Entonces yo me crié viendo a mi abuela tocar piano ciega. Y de repente me llegó esta oportunidad de trabajar con ellos, y fue como mágico cómo se conectó mi infancia con mi adultez, y además como que nunca le tuve temor. Siempre supe que era posible porque tenía el ejemplo de mi abuela. Y lo que sí tuve que innovar en la forma de dirigir. Porque todas las técnicas de dirección musical son todas visuales. Los directores ocupan los brazos, los gestos faciales, el movimiento corporal. Y todo eso en este caso quedaba prácticamente, era inútil. Entonces lo que tuve que hacer fue hice como una accesibilidad de la dirección musical y transformé todas esas técnicas o todo ese lenguaje que tiene el director a elementos sonoros. Entonces yo me voy comunicando con ellos, yo voy tocando con ellos, pero además me pongo, por ejemplo, en el pie un pandero, o tengo distintos elementos con los cuales dentro de la música, sin que el público, sin interrumpir la música, ese era también mi objetivo. No hacer algo que fuera como, no sé, como contar así, 1, 2, 3, que sería como poco artístico. Entonces busqué elementos que mantuvieran la estética artística, pero que para el público no fueran muy evidentes, sino que desarrollamos como un lenguaje interno con los músicos. Y ha traído muy buenos frutos. Eso desde que empecé a implementar eso,
el nivel musical de ellos aumentó un montón. Okay. Y eso, en verdad, como que ha sido, como te mencionaba, un regalo para mí poder participar de este proyecto y poder encaminarlo y ayudarlos también a encontrarle un sentido a lo que se quieren dedicar y hacer. Ay, qué lindo. La verdad es que desde la primera vez que escuché sobre tu proyecto me interesó mucho. Me pareció pues muy, muy bonito esta parte de lo que se han dedicado los últimos meses. Me imagino entonces también el impacto en la cuestión emocional hacia tus alumnos. No, ¿Cómo ha sido eso? No, eso es tremendo. Es que esto, bueno, la música en sí misma es pura emoción. Hay un vínculo que yo siempre lo menciono en una frase que siempre ocupo, que la música genera una conexión poderosa entre el intelecto y la emoción, que no muchas disciplinas la tienen. Sí. Porque está todo lo que es teoría de la música, armonía, contrapunto, qué sé yo, todo eso que es como bien intelectual. Pero en el fondo la música es como intrínseca al ser humano, nace desde que existe el ser humano. Entonces, y eso nace desde algo más humano, más emocional. Entonces, con la música se puede lograr esa combinación como del desarrollo intelectual con el desarrollo emocional. Y los músicos que trabajan conmigo han podido también expresar, y un poco volviendo a lo que te contaba del jazz, cuando ellos tienen estas instancias de poder improvisar en un estándar de jazz, es como que dejaran fluir toda su emoción en un instrumento musical. Y también para mí es algo que también está en juego todo el tiempo. Yo estoy ahí un poco haciendo multiroles porque estoy tocando, estoy dirigiendo, pero también estoy transmitiendo mi emocionalidad. Sí. Y en el fondo siento que esa conexión de las emociones de todos es lo que genera este producto que al público le termina interesando y emocionando también. Pues sí, porque son la transmisión de las mismas emociones que ustedes están trabajando. Pues bueno, la última pregunta que quiero hacerte es sobre, porque en estas preguntitas ha salido mucho la cuestión emocional y transmitirla y el disfrute, pero a la vez pues lo que transmites es también lo que tienes tú. Sí. En tu caso, ¿qué tan importante es la salud mental en el docente? Bueno, es importante y es complicado, ha sido complejo. Para mí, por ejemplo, cuando fue la pandemia, fue muy complicado porque todos los integrantes de la orquesta se sintieron muy atrapados. O sea, su actividad principal era ir a participar de la orquesta, de salir a tocar, y todo eso se frenó, se separaron los ensayos, se separaron las presentaciones, y muchos de ellos se sintieron como prisioneros en sus casas. La salud mental de ellos se vio muy complicada, y yo tuve que estar también conteniéndolo, y aparte con mi familia, con mi hija, entonces una mezcla de cosas donde a veces uno como docente es difícil mantener una sana salud mental. Y también absorbiendo las problemáticas de ellos, donde me contaban, y también con toda esa incertidumbre, por ejemplo, de la pandemia, que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar encerrados. Para ellos, a veces a ratos parecía que íbamos a quedarnos eternamente encerrados, y yo les decía, chicos, tranquilos, esto es probable que, o sea, la humanidad ya ha pasado por otras pandemias y se acabaron. O sea, no es como algo que vamos a morir aquí hasta eternamente. Y bueno, fue todo un tema. Y a veces también pasa que uno asume eso como docente un poco solo. Sí. A veces las instituciones no consideran ese punto. Es como que uno tuviera que ser un Superman, así mantenerse firme siempre, y también como que existe un poco ese rol del profesor, que como que no pudiéramos flaquear, y también como que no, y como que, bueno, y eso se suma que uno como que tuviera en teoría saberlo todas las respuestas, todo. Es como que el profesor a veces está como bajo una presión de ser como algo irreal, porque nadie es así. Entonces,
bueno, volviendo al tema de la salud mental del docente, creo que es algo que se debería en general considerar más. Y los mismos docentes también tienen que poner el ojo en su propia salud mental, porque a veces a uno como que la máquina o como la vida te atrapa y uno mismo deja de lado sus mismas emociones y sus mismas problemas. Entonces es un tema muy relevante y como te decía, tanto los docentes como las instituciones en las que trabajan los docentes deberían poner un foco importante en ese tema. Ok, pues te agradezco mucho, Cristóbal, que hayas compartido con nosotros sobre tu proyecto y sobre la salud mental de los docentes. Muchas gracias. A ti.